no sé si alcance a contarles, pero por la gracia del Señor estoy aquí porque no debería estar en este momento acá. Entonces los invito a que cerremos nuestros ojos. Ore por usted. Ore para que esta semilla sea algo que caiga en una tierra fértil, que es la tierra de su corazón y la tierra de su vida. ¿Le parece? Nuestro querido Padre Celestial, Señor, yo hoy vengo delante tuyo, Señor, de forma humilde, a pedirte, Señor, que me guíes, que me perdones, pero sobre todo a pedirte, Señor, que me enseñes lo que no sé para que yo pueda hacer lo que no puedo hacer. Que tú me utilices como un instrumento, Señor, limpio y puro en tus manos, porque yo solo, absolutamente incapaz soy, Señor, de hacer algo bueno. Porque el hombre sin la verdad que eres tú es un ser inmoral. Ayúdame, Dios mío, Señor, a entender que tú eres un Dios grande, que tú eres un Dios poderoso, que tú nos amas, Dios mío, Señor, y la muestra de tu amor hacia nosotros es que hoy estamos aquí reunidos, Señor, con este mensaje que me ha tallado, que me ha pulido, que me ha raspado, pero que finalmente es tu palabra. Yo te pido, Dios mío, Señor, que tú nos ilumines hoy, que nos permitas aprovechar este mensaje, Señor, no porque yo lo digo, sino porque está en tu palabra escrita, en tu palabra revelada, Señor. Permítenos, Señor, que hoy podamos aprender de Él en el nombre poderoso de tu Hijo nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, a la enseñanza de hoy, ya allí audiovisuales me va a ayudar, a la enseñanza de hoy yo le he puesto por nombre, Bástame tu gracia. Y a veces nosotros somos muy cuadriculados, ¿no? Yo soy muy cuadriculado. Entonces yo quiero que las cosas funcionen como yo digo. Yo estudié ingeniería, entonces para mí la vida a veces se vuelve una ecuación y yo quiero que el resultado de esa ecuación sea como yo lo digo, pero el 99% de las veces no pasa así. ¿Por qué? Porque depende de un ser poderoso, más poderoso que yo en mi vida, que es el Señor. Y cada uno de nosotros hoy tiene una responsabilidad, lo decía ahorita Fernando, y quiero retomar la frase que él decía, y es que nuestro Jerusalén es lo que está alrededor de nosotros. Y quisiera empezar con la definición de Susana Wesley, que es el siguiente slide, porfa. El siguiente slide con la definición de Susana Wesley. ¿Quién era Susana Wesley? Susana Wesley era una mujer inglesa, nacida por allá en 1669. Seguramente todos somos más jóvenes que ella. Tuvo 19 hijos y de esos 19 hijos durante el trayecto de su vida murieron 9 hijos. O sea, esta era una mujer que andaba ocupada. Esta mujer tenía muchas ocupaciones que hacer. Tenía 19 hijos. Y uno con 2 niños y un perro está embolatado. ¿Cierto? Está embolatado. Con dos niños y un perrito está embolatado. Y esta mujer tenía 19 hijos, de los cuales murieron 9. Es la mamá de John Wesley y es la mamá de Charles Wesley, que son los padres, junto con ella, del metodismo. O sea, una mujer que durante su trayectoria de vida invirtió su vida en algo que era valioso, que era la crianza de sus hijos. Y miren lo que dice ella con respecto a la definición del pecado. Y quiero que empecemos con esto. La definición del pecado. Dice lo siguiente. Toma esto como una regla segura. Todo lo que debilita tu razón, daña la ternura de tu conciencia, oscurece tu sentido de Dios, te quita el gusto por las cosas espirituales, todo lo que aumenta la autoridad del cuerpo sobre la mente, eso es pecado para ti. Por inocente que parezca en sí mismo. Y a través de los años, la generación de esta mujer, primero en John y en Charles, que eran sus hijos, el resto de sus hijos fueron hijos prominentes o papás de hijos prominentes. Hay senadores de los Estados Unidos en la familia Wesley, hay rectores de universidades, hay personas preponderantes que de una u otra forma llevaron en su vida el ejemplo que había enseñado su abuela Susana Wesley. Y entro a la siguiente pregunta, y esto lo vimos en la reunión de parejas, y se lo pregunto a ustedes. ¿Quién es la persona que más es consciente de las consecuencias del pecado en la historia? ¿Quién creen ustedes que sea la persona que es más consciente de la consecuencia de haber pecado o de haber hecho o de haber desobedecido lo que Dios decía? Pues uno solo, Adán. Porque Adán cometió un error, le dijeron,
no haga esto, y como consecuencia de dejarse influenciar, de no estar pendiente de lo que tenía que hacer, de haber estado de acuerdo con Eva en el pecado, lo sacaron de donde vivía, lo sacaron del cielo y el mundo transformó obviamente la dinámica que venía teniendo. El hombre más consciente del pecado, de las consecuencias del pecado, es Adán. ¿Y cuál es el hombre más consciente del costo del pecado? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, como consecuencia del pecado de la humanidad y la relación, se rompe la relación entre Dios y el hombre, ha sido quebrantada, Él se convierte como nuestro Redentor y Él paga el costo del pecado, costo que usted y yo merecemos. Pero que olvidamos. Porque tal vez no levantemos la mano empuñada contra Dios estando en desacuerdo con Él, sino simplemente empezamos a movernos de forma que no lo tenemos en cuenta. Y creo que Jorge lo habló en su enseñanza la semana pasada, que nos convertimos en ateos prácticos. Y esa es la verdad. Nos da pena, ¿no? Yo soy latino, estoy consciente de que somos latinos, pero los latinos somos penosos. Entonces nos da pena educar a nuestros hijos, nos da pena no decir que no, nos da pena, nos da pena, nos da pena. Pero esa es la verdad. Nos comportamos como ateos. Porque simplemente para hacer el resumen, ¿quién es un ateo? Un ateo es una persona que conscientemente, un ateo intelectual es una persona que conscientemente ha tomado la decisión de decir, yo no tengo nada que ver con Dios, Dios no tiene nada que ver conmigo. Y no tiene a Dios en cuenta para nada en su vida. Una persona que no conoce de Dios, digamos las personas que son gentiles, por llamarlo de alguna forma, que no conocen de Dios, ¿cómo se comportan? Saben que existe Dios, no han planteado una posición radical diciendo yo estoy en contra de Dios, pero sencillamente no lo tienen en cuenta, entonces en la práctica son ateos. En la práctica son ateos. Bueno, ¿y qué nombre le damos al creyente que conoce la palabra, que sabe de Dios, que la lee, pero no tiene en cuenta a Dios en sus decisiones? Pues en la práctica es un ateo práctico. Un ateo práctico. Como parte de la enseñanza que yo vengo digamos, o que venimos estudiando, me corresponde Proverbios capítulo 5, y lo invito a que vaya ya a Proverbios capítulo 5 y que me diga cuál es el título que tiene esa enseñanza, o más bien, perdónme, cuál es el título que tiene Proverbios 5. Advertencia contra el adulterio. Entonces no faltará alguien que diga, no, yo soy soltero, esto no es para mí, ¿cierto? Esto no es para mí. Yo soy soltero, esto no es para mí. Y ese fue el enorme reto, ese fue el enorme desafío que tuve cuando me enfrenté a decir, bueno, ¿yo cómo hago para hablarle a la comunidad completa, donde hay diferentes personas, cuando el texto que plantea es Proverbios 5, advertencias contra el adulterio? Entonces, pues vamos a ir desarrollándola, a ver cómo nos sale, y vamos a desarrollarla en 4 partes. El libro de Proverbios 5, el capítulo 5 de Proverbios, lo vamos a dividir en 4 partes y voy a hacer allí un paréntesis. Entonces empecemos con la primera parte. La primera parte es la identificación. Y esto está de Proverbios capítulo 5, versículo 1 al versículo 3. Y esa primera parte la llamé como identificación. Identificación. ¿Qué es una identificación? Entonces vamos a leer Proverbios capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Quién está hablando? Está hablando el Señor, por supuesto, pero está hablando el Señor en la pluma, en la experiencia y en la vida del rey Salomón, ¿cierto? En la pluma, en la experiencia, en el conocimiento de vida del rey Salomón. Y miren lo que dice aquí. Primera frase, hijo mío. Es una enseñanza tierna, ¿no? Es una enseñanza como cuando uno llama a un hijo y no lo quiere castigar, sino quiere darle recomendaciones. Y a veces el hijo, ¿cómo se comporta? De forma rebelde, porque somos así. ¿Cierto? El hijo a veces se comporta de manera rebelde, hace justamente aquellas cosas que el papá quiere que usted no haga, pero uno las hace y se comporta de forma rebelde. Sin embargo, continuemos. Hijo mío, pon atención a mi sabiduría y presta oído a mi inteligencia. Le está queriendo decir, yo tengo autoridad en cuanto a lo que te voy a decir. Yo tengo la autoridad que me ha dado primero el conocimiento y la experiencia dada por Dios, pero también la experiencia de vida. ¿Por qué? Porque tengo unos años más que tú. Para que al hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento. Es lo que
digamos, lo primero que le dice Salomón o nos dice Salomón a través de la palabra. Y yo lo invito a que usted se sienta hoy como el hijo. No piense usted en nadie más. No piense usted en un sobrino, no piense usted en su esposa, no piense usted en su esposo. A veces las esposas a veces toman el papel de mamá, no les ha tocado, pero también mamá del esposo. Entonces ellas a veces se creen, mi esposa a veces cree que tiene 3 hijos y que yo soy el mayor. No, yo no soy el mayor. Y nos toca ahí tener conversaciones de negociación. La pretensión en este caso no es llenar nuestra cabeza de conocimientos como si esto fuera una formación intelectual, como si esto fuera una clase en la cual uno llega y se llena de conocimientos, se llena de fórmulas, se llena de experiencias, se llena para utilizarlos de alguna forma. No, esta es una enseñanza que debe bajar a su corazón. La tarea de nosotros es que esta enseñanza baje al corazón. Mientras no baje al corazón, es algo intelectual. Y si es algo intelectual, pues usted puede olvidarlo, puede no tenerlo en cuenta, o puede hacer lo que a veces hacemos y es que nos dejamos dominar por el sueño en una charla como esta. Cuando una persona tiene sabiduría en su corazón, esto es como la avena, se le nota. Cuando usted tiene sabiduría en su corazón, se le nota. No porque hable mucho, no porque hable poco, porque dice la verdad. Y la verdad es Dios. El concepto de verdad es sencillo. La verdad es la descripción de la realidad. La descripción de la realidad. Una persona que se siente, ¿no?, que es hombre, es que yo me siento mujer y entonces quiero arreglar lo que siento a través de cirugías en su cuerpo. No, usted lo que tiene que cambiar es su mente. Y para cambiar su mente, tiene que poner en su mente la verdad. Y al Dios de la verdad, ¿que es quién? Que es Dios. Que es Dios. Y cuando uno actúa con conocimiento, cuando uno ha bajado ese conocimiento del corazón y cuando uno actúa de esa manera, tiene criterio. Y el criterio le permite vivir una vida evitando ciertos inconvenientes. Proverbios capítulo 5, versículo 3. Y aquí empieza lo que tiene que ver justamente con este tema del adulterio. De los labios de la adúltera fluye miel. Qué bien suena eso, ¿no? Fluye miel. Yo quiero escuchar cómo habla una mujer así. De los labios de la adúltera fluye miel. Su lengua es más suave que el aceite. Una descripción un poco romántica, ¿verdad? Una descripción romántica. Y nosotros los latinos somos expertos en romantizar las cosas. Somos buenos para sacar disculpas, ¿no? ¿Usted no ha visto a alguien sacando disculpas? ¡Ay, eso es una belleza! ¿Cierto? Somos buenos para sacar disculpas. Mi esposa tiene que vivir eso todo el tiempo porque ella atiende 18 mujeres al día y ella no puede atender a una persona tarde porque si la atiende tarde se le corre toda la consulta. ¿Y el problema para quién es? Pues para ella. Y ella le salen con todas las disculpas. Llegué tarde, el Transmilenio, llovió, vivo lejos, estaba enferma, el niño. Sí, pero no te puedo atender. No, pero es que no te puedo atender. Sí, pero es que no te puedo atender. Sí, señora, pero es que usted la ha atendido 4 veces y las 4 veces has llegado tarde. No te puedo atender. Sí, doctora, pero es que no, imposible, yo no puedo llegar más temprano. Somos buenos para sacar disculpas. Buenos para sacar disculpas. Aquí, en esta parte que estamos viendo en este momento, las palabras son absolutamente categóricas. Y este libro de Proverbios da poco espacio para alguna interpretación diferente. Aquí es claro, de los labios de la adúltera fluye miel, sus palabras son suaves, su lengua es más suave que el aceite. ¿Sus palabras son qué? Son seductoras. Son las palabras, esas palabras son lo que queremos escuchar. Cuando mi hija cumplió 10 años, tenemos como la tradición de hacer algo diferente en la casa y es, no hay celebración de cumpleaños, sino que como pasan al segundo dígito, nos reunimos solamente la familia y le damos regalos simbólicos. Le damos una carta con palabras bonitas. Yo le regalé unos aretes que tienen una forma como de candadito. Yo creía que fueran bien grandes, unos candados bien grandes. No, toca chiquitos, candaditos chiquitos. ¿Por qué? Porque le dije, mira, esos candaditos son para que tú cierres tus oídos, porque van a haber personas que te van a decir cosas que tú quieres escuchar, pero tienes que conocer primero su corazón. Yo decía, esos candaditos tan chiquitos, yo quiero algo más grande, unos yale grandes. No, tocó unos candaditos chiquitos. Acompáñenme al Salmo capítulo 55, versículo 21, para entender un poco más esto de las palabras seductoras. Y mire cómo lo describe aquí el libro de Salmos, capítulo 55, versículo 21. Estoy como enredado hoy.
Dice, su palabra es blanda como la mantequilla, pero su corazón es belicoso. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero no son sino espadas desenvainadas. O sea, esa mujer es un peligro. Es un peligro. Una mujer que dice palabras seductoras es un peligro. ¿Para quién? Para los dos. Para el hombre y para la mujer. Para el hombre y para la mujer. ¿Por qué? Porque los dos van a terminar mal. Los dos van a terminar mal. Proverbios capítulo 5, versículo 4 al 6. Y miren el conocimiento que le transmite o que nos transmite Salomón a través de estos versículos, de estos cortos versículos, que no dan tanto pie a la interpretación. Proverbios capítulo 5, versículos 4 al 6 dice, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de dos filos. ¿Y a ustedes no les pasa que siempre, a mí me pasaba cuando yo era, hace unos años, cuando era más joven, que uno le presentaba a la mamá, mi mamá murió hace mucho tiempo, que uno le presentaba a la mamá una señorita y uno decía, bueno, como que le fue bien. Y mi mamá hablaba con la señorita y todo lo demás, y bueno, muy querida, ¿y tú qué haces? No sé qué, tal. Y salía y cerraba la puerta y me volteaba a decir, esa niña me cae mal, no me gusta. Yo no sabía qué hacer, o sea, ¿cierto? Yo no sabía qué hacer. Yo decía, ¿pero qué hacemos? La decisión va a tocar no presentarle a nadie más. Y creo que eso nos pasa, tal vez porque la mamá tiene como ese sentido más desarrollado, ese sentido agudo, ese sentido que se vuelve la conciencia de uno, que uno no la quiere aceptar, claro, pero que tiene razón. Ella identifica eso. ¿Por qué? Debe ser porque son mujeres, entonces como que se entienden. Pero al final resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de dos filos. Sus pies descienden hasta la muerte. Sus pasos van derecho al sepulcro. No toma ella en cuenta el camino de la vida. Sus sendas son torcidas y ella no lo reconoce. Más claro, no sé qué decirles. Sorry. O sea, no sé qué más decirles. Nos dejamos llevar por esas palabras que aparentemente producen ese bienestar momentáneo, ¿no? Y uno de hombre cuando le dicen algo bonito, uno se cree como bien, como Superman, ¿no? Uno se cree que es más que los demás, ¿cierto? Y resulta que no. ¿Ustedes se acuerdan cuando hicimos aquí la enseñanza de no escuchar sirenas? Lo mismo pasa. No podemos escuchar esas sirenas. Es importante entender que la palabra se refiere de forma categórica a la mujer. Aquí en Proverbios la palabra se refiere de forma categórica a la mujer, lo que no quiere decir que el hombre que está con ella tenga un castigo menos grave. Igual de grave, ¿cierto? Igual de grave, igual de grave. Y si uno se pone a leer, si uno continúa leyendo, digamos, el libro de Proverbios, pues aquí como que aparentemente lo que está es lo que usted no debe hacer. Y uno dice, pero bueno, ¿y dónde está la solución de cómo hago yo para enfrentar esta situación? Y aquí voy a abrir un paréntesis enorme que lo voy a llamar el paréntesis sobre las emociones. Entonces le pido ya a la persona de audiovisuales que me ayude. Y resulta ser que nosotros estamos llenos de emociones, ¿cierto? Estamos llenos de emociones. Todos estamos llenos de emociones. Y a veces peleamos contra las emociones. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo peleo contra mis emociones. O sea, yo peleo con ira contra mi ira, por ejemplo. Pero ¿por qué me da rabia esta vaina? Pero me pasa, ¿cierto? Hay veces que que uno no se puede controlar. Y uno a veces, yo me acuerdo de un joven hace algún tiempo que decía, que yo le decía, el Señor nos ha dado la oportunidad, no, alguien le decía, el Señor nos ha dado la oportunidad de disfrutar, de tener el placer, de convivir con una mujer bajo ciertas normas. Un hombre convive con una mujer, disfruta de la intimidad sexual bajo la bendición del matrimonio. El tipo decía, sí, pero es que Dios donde puso las emociones y donde puso el placer, sí, Dios nos diseñó de esa manera. Entonces las emociones no son malas. Las emociones no son malas. Bajo ninguna circunstancia usted puede creer o puede pensar que sus emociones son malas. Eso es lo que lo identifica a usted como ser humano. Eso es lo que lo identifica a usted del otro. Eso es lo que identifica al hombre de la mujer y a los hombres y a las mujeres entre sí, que tenemos diferentes grados de emotividad, ¿cierto? Diferentes grados de emotividad. Aquí en Colombia uno ve que la selección Colombia está jugando. ¿Y sabe qué hizo gol? Por los gritos de la gente. Porque nos emocionamos, ¿verdad? Nos emocionamos. Somos bien emotivos. Somos bien emotivos. Las mujeres cuando están embarazadas,
la emotividad como que les juega unas pasadas complicadas. Ese tema hormonal es un tema que tiene que ver obviamente con su fisionomía. Le pasaba a mi esposa, lloraba viendo el boletín del consumidor, pero estaba embarazada, o sea, eran cosas que le pasaba. Pero, ¿dónde está lo bueno de las emociones? Y es aquí donde nosotros tenemos que avanzar de una forma un poquito más inteligente. Y es que las emociones finalmente se convierten para nosotros como en un tablero de control. Es decir, las emociones nos reportan cosas que a veces nosotros desconocemos. Y está en el cuadro del conocimiento. Hay cosas que yo no sé que sé y hay cosas que yo no sé que no sé. Frente a una situación complicada, de pronto usted no sabe cuál es su reacción. A una situación que usted nunca se ha enfrentado, a un pánico, a un temor que usted nunca ha sentido. Quedarse encerrado en un ascensor, uy, el ascensor se quedó aquí, ¡pum!, apagaron la luz. Bueno, ¿usted cómo reacciona frente a una situación que nunca ha enfrentado? ¿Con qué? Con esa emotividad. Pero las emociones nos reportan. Entonces, ahí es donde está lo bueno. ¿Qué nos reportan? Lo que amamos, en lo que confiamos, lo que deseamos y lo que tememos o a lo que le tenemos miedo. Y entonces las emociones se vuelven como ese reportero que de alguna forma nos da información sobre nosotros mismos que muchas veces nosotros desconocemos. Y existe una realidad. Y es que no existe, no existe ningún pecado que usted y yo cometamos sin la participación de las emociones. Y ahí es donde uno dice, es que mis emociones, es que son malas, es que mis emociones. Y el mundo de la psicología, y tal vez alguien que sepa más que yo lo puede explicar mejor, pero seguramente el mundo de la psicología, el mundo de la analítica, el mundo de la sociología, la IA para el ser humano ha intentado responder cómo controlar las emociones. Y no han logrado encontrar ese eslabón perdido de nuestro desarrollo evolutivo aparente, emotivo. O cuando una mujer está brava, vaya usted, dígale que se calme a ver qué le dice. Vaya, dígale que le calme, no, mi amor, pero cálmate, cálmate. Vaya a ver qué le dice. O usted mismo, o usted mismo. Ningún pecado que nosotros cometamos se hace sin la participación de las emociones. Acompáñenme a primera de Juan capítulo 2 versículo 16, porque esto tiene asidero en la palabra de Dios. No me lo estoy inventando. Y quiero que seamos conscientes de ello. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16. ¿Ya llegamos? Mira lo que dice aquí. Palabras categóricas. Porque nada de lo que hay en el mundo, nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, y cuando hablamos de los malos deseos de la carne se refiere a la naturaleza pecaminosa que está en oposición contra el espíritu. Ahorita lo miramos. La codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. No hay ningún pecado que usted y yo cometamos sin la participación de las emociones. No hay ningún pecado que usted y yo cometamos sin la participación de las emociones. Y parece que a veces las emociones como que trapean con nosotros, ¿no? Van y vienen, como que nos llevan y nos dominan. Y resultamos viendo las emociones como un enemigo. Es que ese genio mío, es que mi lengua, es que no me puedo quedar callado, es que cuando tengo que hablar no hablo. Esas son las emociones. Esas son las emociones. Entonces nuestra responsabilidad como creyentes en primer lugar es, bueno, tengo que manejar mis emociones. Bueno, ¿y yo cómo hago para manejarlas? La respuesta está en la palabra. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Entonces los invito a que vayan allá y lo busquemos, por favor. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y ustedes van a decir, sí, pero... Pues la respuesta es, aunque de pronto a algunos no nos guste, la respuesta para el manejo de las emociones está fuera de su control. Está fuera de su control humano. Está fuera de su control de personalidad y de temperamento. Está fuera de su control. Mientras usted no entienda lo que dice aquí. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dominio propio.
No hay ley que condene estas cosas. El fruto del Espíritu Santo es todo esto. Estas son las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero el fruto del Espíritu Santo es uno solo. Y estas son las manifestaciones del Espíritu Santo. Y aquí está el dominio propio. Dividamos, simplemente para tener un poco más de, digamos, como de claridad, dividamos estas manifestaciones del Espíritu Santo en tres. En primer lugar está las manifestaciones del Espíritu Santo que tienen que ver en la relación con Dios. Amor, alegría y paz. Amor, alegría y paz. Las manifestaciones del Espíritu Santo en lo que tienen que ver en una categoría que llamamos la relación con Dios. Amor, alegría y paz. Segunda categoría. El fruto del Espíritu Santo o las manifestaciones del Espíritu Santo en relación con los demás, con el otro. Paciencia, ¿cierto? Paciencia. Y a veces esa paciencia, yo me considero de los poco pacientes, pero esa relación con los demás, paciencia, amabilidad y bondad. Paciencia, amabilidad y bondad. Y viene la tercera categoría de las manifestaciones del Espíritu Santo, la relación con uno mismo. Fidelidad, humildad y ¿qué? No escuché. Y dominio propio. Y dominio propio. En conclusión, el control de las emociones es algo que usted y yo tenemos que pedirle a Dios para que se manifieste a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta a través de nuestra vida con alguna de estas manifestaciones, con toda seguridad. Pero tengan en cuenta clara una cosa. A veces creemos que el dominio propio es que esa persona que es bien furiosa, que es bien irascible, que es bien brava, que no se parece, mejor dicho, mata a un gato de un regaño, entonces debería de calmarse, ¿cierto? Entonces esa persona se calma. Ah, no, claro, es que esa persona ha adquirido dominio propio. Usted necesita dominio propio si su temperamento es calmado y usted tiene que decirle no a alguien. Usted necesita dominio propio para decir no. Eso no lo puede hacer. Eso no lo puede hacer. Usted necesita dominio propio cuando usted es una persona demasiado tranquila y frente a una situación que requiere de su concurso enérgico, usted dice, venga, hablamos. Usted necesita dominio propio. Usted necesita dominio propio para enfrentar las situaciones duras de la vida y tomar decisiones sin subir el tono de voz. Usted necesita dominio propio. El dominio propio no tiene que ver solamente con controlar cosas, con disminuir cosas, con apocar cosas. El dominio propio tiene que ver con la clase de persona que usted es y el rol que usted tiene. Como esposo, como padre, como creyente, como hijo, como hermano, como siervo. Dominio propio, uno requiere dominio propio cuando un hermano está equivocado y uno tiene que llamarle y decirle, hermano, qué pena con usted. Eso que está haciendo no da testimonio. Usted necesita dominio propio. Entonces el dominio propio va más allá. El dominio propio va más allá que simplemente pensar o creer equivocadamente que el dominio propio es que el que grita ahora se vuelva tranquilo. No. ¿Y los demás? El dominio propio se necesita en las mujeres cuando saben que el esposo está haciendo algo mal y tiene que decirle, no, mi amor, conmigo no cuentes para eso. Ahí se necesita dominio propio. Ahí se necesita dominio propio. Ahí se necesita dominio propio cuando nuestro hogar está en picada en una situación que requiere urgentemente decisiones de fondo y nosotros estamos preocupados solamente por la parte económica. Ahí se necesita dominio propio para decir, no, así no podemos seguir. Porque lo que estamos perdiendo vale más que lo que estoy recuperando, lo que estoy ganando. Dominio propio se necesita cuando el esposo tiene que decirle a la esposa, vamos a la iglesia porque esta es nuestra obligación y le damos testimonio a nuestros hijos y su esposa no quiere ir. Usted necesita dominio propio. Usted necesita dominio propio cuando alguien le dice algo que a usted le molesta, le incomoda y le duele. Usted necesita dominio propio para entender y aceptar que lo que le están diciendo es la verdad. Usted necesita dominio propio. Usted necesita dominio propio. Y lo vemos en las parejas. Lo vemos en las parejas. Y creo que Ovidio no me deja mentir. Le pregunta la realidad a la mujer y le cuenta una historia. Y le pregunta la realidad al hombre y él cuenta otra historia. Y uno se pregunta, oye, ¿y estos están casados? Tienen realidades diferentes.
ven vidas diferentes, ven situaciones distintas, tienen dolores diferentes. ¿Por qué no dialogan? Porque no dialogamos de cosas importantes, de cosas difíciles. Ahí necesita usted dominio propio. Entonces el dominio propio va mucho más allá de lo que inicialmente nosotros creíamos. Seguimos con las emociones. Y las emociones se combinan, o las emociones hay que tener en cuenta 3 elementos que aquí de alguna forma nos, digamos que interactúan entre sí, que son las emociones, los deseos y las pasiones y la tentación. Y la tentación. ¿Cierto? Y la tentación. Muchas cosas pueden ser tentación para nosotros. Y lo que es tentación para uno, no es tentación para otro. ¿Cierto? Para una persona puede ser tentación, qué sé yo, las joyas, los futbolistas, qué sé yo. Para otras personas la tentación puede ser la comida. Para mí no es tentación un plato de brócoli. No, eso no es tentación para mí. Y creo que para muchos de ustedes tampoco. ¿Cierto? Eso no es tentación. Pero hay cosas que definitivamente para nosotros sí se convierten en una tentación y que de una u otra forma nosotros necesitamos tener dominio propio para poder controlar la situación. El Señor nos permite a nosotros disfrutar de la vida bajo sus condiciones, bajo sus circunstancias y bajo lo que Él dice. Y en el tema sexual así funciona. Claro, el Señor nos permite disfrutar de la sexualidad en las condiciones que Él establece entre un hombre y una mujer en una relación matrimonial. Punto final. Si queremos disfrutar de eso de una forma diferente, ahí es donde está el pecado. Y ahí es donde estamos cediendo a nuestra tentación, cediendo a nuestras pasiones, cediendo a nuestros gustos. Pero no solamente es eso. Nosotros tenemos que tener dominio propio frente a las tentaciones en lo que comemos, en lo que hablamos, en el tema sexual, en lo que vemos, entre otras. Entre otras, en lo que vemos. Y ahí viene el primer tema que es ese enfrentamiento, esa situación, esa batalla que tenemos con la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación en sí no es un pecado. La tentación en sí no es un pecado. La tentación es tentación. Pero la tentación en sí, la tentación per se, no es un pecado. No es un pecado. No es un pecado. Entonces, para Adán, para Eva, ¿fue pecado hablar con la serpiente? Claro que no. Para ella ese no fue el pecado. El pecado fue consumar la situación mediante la cual ella cae porque la serpiente la influye. Ese es el pecado. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Como nosotros somos expertos, ¿cierto? Nosotros somos expertos, entonces nosotros sacamos el cuerpo a las cosas y resulta ser que estamos en tentación, jugamos con la tentación, hasta que finalmente, ¿qué? Hasta que finalmente caemos. Hasta que finalmente caemos. Y el ejemplo para mí en esta forma radical, sin contar al Señor Jesús que fue tentado durante 40 noches y 40 días, es el Señor Jesús. Pero vea, José, les pregunto a las mujeres, solamente a las mujeres, contéstenme solamente las mujeres, por debajo de 30 decibeles, mujeres, solamente las mujeres. Mujeres, ¿ustedes creen que la esposa de Potifar buscó, tentó, molestó, accedió, le coqueteó a José una sola vez? No escuché. No, pues claro que no. Claro que no. La esposa de Potifar lo buscó, lo buscó, lo buscó, lo buscó. ¿Por qué? Pues porque lo estaba buscando una mujer además. Y las mujeres son insistentes. ¿O no? Ahí se quedaron calladas todas. ¿Los hombres son insistentes? Sí, ok. Yo digo para que no les vayan a codear ahí. Para evitar el codazo. Entonces la conclusión es, la tentación no llega a nosotros una sola vez. La tentación no llegaba una sola vez. Usted no ve ese plato de brócoli una sola vez. Lo ve hoy, lo ve al tercer día, lo ve al cuarto día. Y al principio uno es fuerte, ¿no? Es un cristiano valiente. Y uno como que dice, no cedo. Pero después si usted sigue conversando accediendo a, ¿usted finalmente qué va a hacer? Va a caer. Como decía un pastor hace algunos años, usted pretende tomar dominio propio, cuando le queda una media puesta, ya no hay nada que hacer. Y creo que me hago entender en lo que estoy diciendo, ¿cierto? Ya no hay nada que hacer. No podemos negociar con la tentación. Y ahorita vamos a ver entonces qué hay que hacer con la tentación. Las tentaciones, por supuesto, disparan nuestros deseos.
Y nosotros cuando alguien está siendo tentado y sabe que está siendo tentado, le dicen, ¿usted por qué está hablando con esa muchacha? Devolviéndonos por allá en otra historia. ¿Usted por qué está hablando con esa muchacha? No, ella me llamó. Y uno está justamente dándole espacio a esa tentación y va accediendo y va accediendo y va accediendo hasta que finalmente cae. Y eso nos pasa absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos tentaciones. ¿Por qué? Porque todos tenemos emociones, porque todos tenemos deseos, porque todos tenemos pasiones. Todos tenemos deseos y pasiones. Entonces, un poco la conclusión de todo esto, de esta parte, de esa segunda parte que está aquí es, bueno, ¿y yo cómo hago para controlar mis emociones? Dominio propio. ¿Y cómo logro el dominio propio? Pidiéndoselo al Señor. No hay una forma diferente. No hay una forma diferente. No hay una manera diferente. No hay una manera diferente. Entonces, el paréntesis que quería abrir. Aquí creo que vieron digamos, las fotos que quería que de alguna forma nos ayudaran. Porque normalmente nosotros entendemos y la batalla que hay dentro de nosotros es que nuestra razón y nuestra emoción están en conflicto todo el tiempo. Y nuestra razón de alguna forma como que plantea lo que uno debe hacer, pero nuestra emoción está en otra parte. ¿Cuándo la emoción supera la razón? Pues cuando no tenemos dominio propio. Cuando nos dejamos llevar y ya el dominio propio pues ha perdido su espacio. Mientras no tengamos el dominio propio como algo a lo cual nosotros seamos conscientes que debemos pedir y creamos que no, es que así era mi papá, es que así era mi papá, o así era mi mamá era santanderiana, yo por eso soy brava. No, esa no es la métrica. Usted es creyente y tiene la palabra de Dios en sus manos. Esa es la métrica y ese es el objetivo. ¿Estamos? Para que no nos ataque el mugre sueño, los invito a que se pongan de pie. Y ahí puestos en pie, les voy a leer, vamos a entrar a la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con lo que no debemos hacer, cuáles son las consecuencias y cuál es la conclusión dolorosa. Entonces, por favor, tomen asiento. Proverbios capítulo 5, versículos 7 al 10. Entonces, ahora entramos en la parte donde dice lo que usted no puede hacer, lo que usted no debe hacer, lo que la palabra le dice que no haga. ¿Cuáles son las consecuencias y la conclusión dolorosa? Proverbios capítulo 5, versículos 7 al 10. Continúa Salomón como un padre amoroso enseñando. Pues bien, hijo mío, escúchame y no te apartes de mis palabras. Aléjate de la adúltera. No te acerques a la puerta de tu casa. No te acerques a la puerta de su casa para que no entregues a otros tu vigor ni tus años a la gente cruel. Para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos. Le pregunto a los papás, ¿qué más tenemos que explicar de estos versículos? Yo no tengo mucho más que decir. No tengo mucho más que decir. Tal vez a lo que deberíamos de tratar de entender es, quiero hacer un comparativo. Quiero hacer un comparativo fuerte. Acompáñeme a Santiago capítulo 4, versículo 7. Aquí le está diciendo claramente, no se acerque a la puerta de mi casa. Y entonces uno como chino rebelde dice, ay, pero es que mi mamá sí es bien exagerada, hola. Entonces no puedo pasar por el barrio, pues. ¿Cierto? La respuesta de que uno a veces es más inteligente que la mamá. Miren lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Así que sométanse a Dios. Resistan. ¿A quién? ¿Qué debemos hacer con el diablo? Resistir al diablo. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y él huirá de ustedes. Resistan al diablo. Uno dice, pero resístalo. Resístalo. Si aquí dice resístalo. Acompáñeme por favor a Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9. Y aquí estos dos versículos conjugan dos cosas que veníamos hablando. Dos cosas que veníamos hablando. ¿Ya estamos ahí? Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9. Dice así,
¿Practiquen el qué? Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Nuevamente, ¿qué? Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Todos somos tentados. Todos somos tentados. Todos en algún momento hemos tenido o tenemos una tentación que está ahí, 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 que está ahí. Las mujeres, el dinero, el placer, la televisión, la comida, el chisme, etcétera, etcétera, etcétera. Las compras, ¿cierto? Las compras están ahí. Y miren cómo es de categórica la enseñanza. El Señor nos está diciendo que en cuanto al diablo lo resistamos, resístanlo, resístanlo. Vamos a ver qué dice el Señor en cuanto a la tentación. Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Vamos a avanzar rápidamente en esto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Entonces, conclusión. En cuanto a la tentación. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Claro, todos recibimos tentaciones, absolutamente todos. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Para qué es una salida? Para huir, para movernos a través de ella. Vamos a ver qué más llega acerca de la tentación. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados de que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Entonces, huyan. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Yo se las leo, no lo busquen. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Primera pregunta, ¿qué debemos hacer en cuanto al diablo? Resistir. ¿Qué debemos hacer en cuanto a la tentación? No. Huir. Es lo que tenemos que hacer. No es lo mismo. No, pues puedes huir. No, eso no es. Yo no estoy diciendo eso. Aquí tenemos que huir. Esa es la respuesta. Tenemos que huir. Tenemos que huir frente a la tentación. Ahora, muchas veces nosotros huimos frente a la tentación, pero no llenamos ese espacio emocional con nada. Y ese espacio emocional hay que llenarlo. ¿Con qué? Con el Señor. Usted tiene que orar, porque si usted no huye, o más bien, si usted huye y no hay nada, pues la próxima vez no va a huir. ¿Por qué? Porque no tiene nada que lo fortalezca. Lo está haciendo en sus propias fuerzas. Y en sus propias fuerzas, ¿qué va a pasar? Usted va a caer. Usted va a caer. No, usted va a caer. Proverbios capítulo 4, versículo 14 y 15. Yo se lo leo. No sigas la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino. No pases por él. Aléjate de allí y sigue de largo. Huir. Tenemos que huir de la tentación. Tenemos que huir de la tentación. No racionalicemos el pecado, porque somos muy buenos para eso, ¿no? Racionalizamos el pecado. Lo hablábamos en parejas. ¿Y por qué racionalizamos el pecado? Pues porque tenemos un maestro perfecto. Nuestro ADN viene de ahí. ¿Cierto? Entonces, no, ¿por qué pecaste? No, yo pequé. Lo que pasa es que porque pues esa persona que estaba ahí me indujo para que pecara. Ah, y además, esa persona me la diste tú. Es lo que le dice Adán al Señor. Entonces imagínense en la condición en la que nosotros nos encontramos. Tenemos ese ADN de pecado entre nosotros y aparte de eso, hay tantas personas alrededor suyo pululando el mismo ADN para sacar disculpas y para sacar disculpas por decirlo menos, pues que uno se vuelve igual. Uno se vuelve igual. Y entonces frente a las situaciones, ¿uno qué hace? Saca todas las disculpas, racionaliza el pecado, romantiza el pecado.
¿cierto? Nos volvemos muy románticos, demasiado románticos, y no cumplimos la expectativa. Y caemos, y caemos. Me gusta lo que dijo Susana Wesley al final. Me gusta todo lo que dice, pero al final dice, todo lo que aumente la autoridad del cuerpo sobre la mente, eso es pecado para ti, por inocente que parezca en sí mismo. Por inocente que parezca en sí mismo. Bueno, muy bien. Sigamos. Proverbios capítulo 5, versículos 11 al 14. Y esta es la radiografía que al final da Salomón y que tiene unas conclusiones bastante duras, bastante drásticas a mi modo de ver. Y ya las vamos a ver. Proverbios capítulo 5, versículo 11 al 14. Porque al final acabarás por gemir. Perdóname. Proverbios capítulo 5, versículo 11 al 14. ¿Sí? Bueno, tal vez la versión es diferente. Bueno, porque al final acabarás por llorar, gemir, cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. Y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí a la voz de mis maestros ni presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina en medio de toda la comunidad. En medio de toda la comunidad. En cuanto al adulterio, la conclusión de perogrullo que podemos sacar, la conclusión de puño que podemos sacar, la conclusión real que podemos sacar, la conclusión cierta es que terminaremos mal en cuanto a nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestros bienes materiales. Terminaremos mal. Y finalmente aquí Salomón presenta algo que yo llamé un arrepentimiento tardío. Un arrepentimiento tardío. ¿Y por qué digo de un arrepentimiento tardío? Porque mire lo que él dice, que es cierto. Porque al final acabarás por gemir cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido y dirás, tú dirás, ese hijo rebelde, ese hijo que no quiere aceptar, ese hijo que no quiere escuchar, ese hijo que no quiere entender, él terminará por decir, nosotros terminamos por decir, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pude no haber puesto cuidado? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí a la voz de mis maestros ni presté oído a mis instructores. Un arrepentimiento tardío. Es aquella situación en la cual desde diversas fuentes nos han dicho que hagamos o dejemos de hacer algo y no hemos obedecido porque no hemos querido, porque somos tercos, porque somos obstinados, porque hemos racionalizado el pecado. ¿Cierto? Resulta un momento más doloroso, pues terminamos por reconocer que todo lo que nos habían dicho es verdad y en consecuencia las consecuencias igualmente son verdad. ¿En quién? En mí, que fue el que me equivoqué. Y nos convertimos en un pecador convicto. ¿Qué es un pecador convicto? Alguien que ha sido profundamente convencido por el Espíritu Santo de que ha pecado contra Dios y reconoce su necesidad de arrepentimiento y salvación. Su necesidad de arrepentimiento y salvación. Hablábamos de quién es más consciente, de cuál es la persona más consciente del costo del pecado. Del costo del pecado. Y simplemente para que los que somos casados entendamos el valor que le da Dios al matrimonio a través de diferentes puntos de vista, pero obviamente desde el punto de vista más importante, que es el del Señor, es el valor que el Señor le da al matrimonio. Hablábamos en la reunión de parejas que hace muchos años el valor de la mujer en la sociedad era mínimo, ¿cierto? El valor de la mujer era mínimo, el valor de la mujer era mínimo. La mujer valía por el valor que le daba a su padre o su esposo. Y si los dos eran mala gente, pues era una vida difícil, una vida compleja, una vida complicada para una mujer. Sin embargo, mire lo que dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22, Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán. Tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así erradicarás el mal que haya en medio de Israel. El castigo que había para un pecado de adulterio era la muerte, a pedradas. La muerte a pedradas. Esto no es, no, lo mató de aburrimiento. No, es la muerte a pedradas.
Es diferente. Es diferente. Es diferente. ¿Estamos? Bueno, y vamos a entrar a la tercera parte. La tercera parte es, pues, hacer lo que nos trae felicidad. ¿Y qué es hacer lo que nos trae felicidad? Es hacer lo que el Señor dice. Cuando yo hago lo que el Señor dice, cuando yo utilizo mis emociones, cuando yo utilizo o disfruto del placer en las condiciones y en las proporciones que el Señor dice, estoy bien, estoy perfecto. Y esto trae felicidad, trae dicha, trae gusto, trae placer, trae gozo y trae paz. Trae paz. Proverbios capítulo 5, versículos 15 al 17. Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. ¿Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas públicas? Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Cuando nosotros hacemos las cosas bajo las condiciones de Dios, las cosas son diferentes. Y me acuerdo que hace algún tiempo teníamos una conversación con alguien, con un árabe, y él decía, y había leído la Biblia. Había leído la Biblia porque ellos entienden que ellos interpretan que Jesús es un mensajero, que habían leído la Biblia. Y él decía, yo no puedo entender cómo su libro, su Biblia, trae el cantar de los cantares. No puedo entender cómo es tan explícito en una relación íntima entre un hombre y una mujer en el libro de Cantar de los Cantares. Y hoy lo he venido entendiendo. Y es porque de esa forma el Señor está describiendo lo que no es pecado. Porque para Él la relación íntima entre un hombre y una mujer, como Él lo ha establecido, es una bendición. Como debería ser para nosotros. Es una bendición. Es una bendición. Y lo podemos decir los casados, que el matrimonio tiene retos, tiene desafíos, tiene complejidades, tiene situaciones. Natural, porque somos dos hombres, un hombre y una mujer imperfectos, pero cuando el Señor pone bendición en nuestro matrimonio, es perfecto. O si no, pregúntenle a Andrea. Perdón, se me salió. Olvídenlo. Olvídenlo. Bueno, aprovechando que no vino, sí. Bueno, muy bien. Hay que agravar. El hombre casado debe deleitarse con la mujer que escogió. Por eso la importancia de que esta situación previa, cuando uno va a escoger el esposo, cuando las jóvenes van a escoger o van a ser escogidas, y cuando el hombre está en búsqueda, le dé la preponderancia al Señor. Porque si le da la preponderancia al Señor, usted va a tener una bendición en su esposa. Y no porque sea una mujer perfecta, porque es una mujer perfecta para usted. Es una mujer perfecta para usted. Y acuérdense que esto lo está diciendo Salomón. Que Salomón no se conformó con 2, ni con 3, ni con 4, ni con 5. Él no se conformó. 700 mujeres, más sus concubinas. En fin. Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19 dicen, bendita sea tu fuente, sé feliz con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una sierva encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Y creo que aquí lo importante cuando una persona comete el pecado del adulterio, muchas veces no es porque lo que tiene en la casa no sea lo que necesita, sino porque quiere experimentar otras cosas, experimentar cosas diferentes, darle espacio a emociones distintas, sentirse poderoso, sentirse, qué sé yo, el cazador, sentirse el galán, pero son emociones sencillamente. Y estamos cayendo a los pies de nuestras emociones que nos llevan al pecado. Porque un pecado de infidelidad no es el pecado imperdonable, pero un pecado de infidelidad es un pecado doloroso, muy doloroso, para muchas personas. Es un pecado que genera tragedia para muchas personas, sin contar el divorcio, sin contar el divorcio. Y la última parte, la cuarta parte, y la más importante a mi modo de ver, y es ¿cuál es la posición de Dios? ¿Cuál es la posición de Dios frente a todo esto? ¿Cuál es la posición de Dios? Ya no su posición, ya no nuestras disculpas, ya no romantizando el pecado, ya no es que me dejé llevar de las emociones. ¿Cuál es la posición de Dios? Proverbios capítulo 5, versículo 20. Porque, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera, ¿por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena?
Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Al malvado lo atrapan sus malas obras. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de corrección. Perecerá por su gran insensatez. Nosotros a veces mentimos, ¿cierto? Decimos mentiras para quedar bien. Y decimos mentiras para que no se vea revelado nuestro pecado. Entonces decimos mentiras para quedar bien con una persona o con otra. Pero el que ha establecido la norma es el Señor. Y el Señor se ha dado cuenta de nuestro pecado y de nuestra mentira. Entonces, ¿para qué mentimos? Si delante del que vamos a tener que entregar cuentas, ya lo sabe. Y estamos mintiendo para quedar bien con alguien menos importante o de menor rango. Si nosotros como seres humanos y como creyentes queremos vivir una vida estable, estamos en el lugar equivocado. Estamos en el lugar equivocado y le voy a decir por qué. No estoy diciendo con esto que ahora su vida se vaya a transformar en un caos. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que cuando Dios toma control de su vida, sus planes muchas veces, la mayoría, pasan a un segundo plano. Porque ahora nosotros vivimos los planes del Señor. Y nos esforzamos por muchas cosas. Nos esforzamos por muchas cosas. A mí me pasó. Hace 8 días no vinimos a la iglesia. Bueno, vino Andrea a la iglesia. Estábamos en otra cosa. Porque se suponía que hoy deberíamos de estar en otra situación. Pero los planes del Señor se cumplen. Punto final. Los planes del Señor se cumplen. Mi invitación en primer lugar es que usted invite a Dios a su vida de verdad. Invítelo a su vida. Invítelo a su vida. Invítelo para que Él le dé ese dominio propio que usted y yo necesitamos, porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Invite usted al Señor a su vida para que usted pueda hacer uso de ese dominio propio. Segundo, los planes del Señor son mejores que los suyos y los míos. Los planes del Señor son mejores que los suyos y los míos. Acuérdense que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No hablemos de lo agradable, porque aquí lo agradable ya no nos gusta. Agradable, Señor, pero yo ¿por qué estoy acá? Yo debería estar allá. ¿Por qué agradable? Entonces, la voluntad de Dios es buena porque Dios es bueno. De verdad, Dios es bueno. Entonces, la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es perfecta porque Dios es perfecto. Y la voluntad de Dios es agradable si usted deja de pelear con su voluntad contra la de Él. Ahí su voluntad va a ser la de Dios y la voluntad de Dios es perfecta en su vida. La voluntad de Dios es agradable en su vida, la voluntad de Dios es buena en su vida. Pero no, vivimos peleando contra la voluntad de Dios, porque yo quiero imponer mi voluntad. Y cuando usted pelea con la voluntad de Dios, pues no hay nada de agradable, porque usted está en una lucha continua interna entre sus emociones y el deber ser, y peleando con la voluntad del Señor. No pelee con la voluntad del Señor. No pelee con la voluntad del Señor. ¿Sabe qué? No vale la pena. Hay cosas que están únicamente en las manos del Señor. Hay cosas que están únicamente en las manos del Señor. Y en la medida en que usted consuma el pan diario de cada día, como lo dice el Padre Nuestro, que es ese espacio en el cual usted le pide al Señor su ayuda, su vida se va a transformar. Yo se lo aseguro. Yo se lo aseguro. No como una fórmula mágica. Yo se lo aseguro por experiencia de vida. Cuando empezamos la enseñanza, yo le puse como título, Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Porque a veces nosotros nos hemos desahuciado a nosotros mismos frente a ciertas situaciones, como particularmente las emociones. Es que yo soy así, es que yo soy de mal genio, o es que no, es que a mí me cuesta trabajo hablar, o es que yo soy así, yo soy tranquilo, o es que yo soy demasiado calmado, qué sé yo. O es que yo soy demasiado irascible. Y entonces como que nos desahuciamos a nosotros mismos y como que nosotros decimos, no, pues yo soy así y no he podido cambiar y he hecho todo mi esfuerzo para hacerlo, pero no he podido. Yo lo invito hoy a que usted ponga eso en las manos del Señor y que el Señor tome control de ese punto en particular en su vida. Entonces yo le decía que le pedía 3 cosas. La primera, invita a Dios a su vida para que tome control de su vida. La segunda, entienda que hay cosas que el Señor va a controlar en usted y va a transformar en usted. Déjese llevar. Tranquilo, déjese llevar. Tranquilo,
Déjese llevar. ¿Van a haber cambios? Sí, van a haber cambios. ¿El Señor va a empezar a cambiar los planes? Va a cambiar los planes. Muchas veces. Más de las que quisiéramos, seguramente. Y tercero, usted va a empezar a vivir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7 al 9, no lo lea, no lo busque. Y le invitaría, no sé si al grupo de música o a audiovisuales que me ponga un himno. Y quiero que escuchen esto de forma muy sentida, de forma muy particular, de forma muy sensible, de forma muy honesta, de forma muy profunda, en serio. Escúchelo, escúchelo. Póngase usted hoy en primera persona al singular, en esto que yo le voy a leer. En esto que yo le voy a leer. Y déjese llevar por el Señor. Déjese llevar por el Señor. Para poder disfrutar de ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Lo decíamos en parejas. Él ya pagó. Él ya pagó por sus pecados. Él ya pagó por eso. Él ya pagó por su mentira. Él ya pagó si hubo pecado de adulterio. Él ya pagó por eso. Él ya pagó por eso. A veces somos como un perrito atropellado por un carro que se salvó. Entonces un perrito que anda por ahí en una esquina, si le tocan una patica llora, si lo acarician llora, si le cogen la cabeza llora, si lo consienten llora, todo le duele. Muchos de nuestros dolores son dolores emocionales. Mi invitación hoy es, tranquilo, déjese llevar. Mire lo que dice, si quiere cerrar sus ojos, adelante. Si quiere usted hoy ponerse emotivo en este momento y dejar salir su emotividad, su tristeza y sus lágrimas, también es motivo de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Está usted delante de su Señor. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo recae sobre usted. Déjelo que Él los lleve. Deje que el Espíritu Santo actúe en su vida. Deje que entre y sane esas heridas dolorosas. Deje que entre y cambie esas emociones. Deje que entre y cambie y le dé a usted dominio propio. Y que usted tenga verdaderamente dominio propio. No porque usted es una persona más inteligente que los demás, sino porque usted es un siervo que se deja llevar de las manos del Señor. Porque el Señor tiene los brazos abiertos esperándolo. Porque el Señor le está diciendo, ven, yo te curo esa herida. Ven, estás lastimado, ven a mí. Yo te curo esa herida, yo te doy paz, yo te doy tranquilidad hoy, para que tú disfrutes de lo que yo hice en la cruz del Calvario. No siga peleando más con su voluntad. No siga desahuciándose más pensando que no hay nada que usted pueda hacer para que transforme sus emociones. Bástate con mi gracia. Nuestro querido Padre Celestial, Señor, yo te quiero dar las gracias hoy, papá. Te quiero dar las gracias hoy, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por todo lo que tú haces en mi vida, porque tu palabra es verdad. Porque tu palabra se cumple, Señor. Porque tu palabra nos alimenta, Señor, y nos fortalece. Yo hoy te pido, Dios mío, Señor, para que tú metas tu mano en lo profundo de nuestros corazones, de estos mis hermanos, Señor, de los que están aquí hoy reunidos, escuchando hoy tu palabra. No mis voz, no mis ideas, sino las tuyas, Dios mío, Señor. Y que tú los transformes, los cambies, los cautives, los ames, los consientas, los acaricies, los abraces, los beses, Dios mío, Señor, porque yo sé que tú nos amas. Transforma, Señor, nuestra emotividad. Danos dominio propio, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, te manifieste en nuestras vidas. Que todas las manifestaciones del Espíritu Santo, Señor, sean una realidad en nosotros. No mañana, no cuando tengamos más años o cuando tengamos más experiencia. Ahora, Dios mío, Señor.
para los que son jóvenes, para los adolescentes, para los jóvenes, para los muchachos, para los casados, para los mayores, para los solteros, para los matrimonios, para los hijos, para los hermanos, para todas estas criaturas que están hoy aquí delante tuyo, Señor. Yo te pido de tu gracia y de tu amor y te doy las gracias hoy. Y te digo, Dios mío, gracias, papá. Gracias porque tu palabra es infinita en amor. En el nombre poderoso de tu Hijo nuestro Señor. Amén.